El Consejo General del Instituto Nacional Electoral negó el registro como partido político a la Asociación Libertad y Responsabilidad Democrática, mejor conocida como México Libre, del expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala. El motivo fue que Calderón no pudo identificar el origen de más de 1 millón de pesos de los 15 millones que reportó. Fue suficiente para negarle el registro. Por su parte, la organización Redes Sociales Progresistas también se le negó el registro como partido político. La causa principal, según el propio INE, fue el amaciato que su líder, el Baster Gordillo, tiene con el sindicato de maestros y las aportaciones poco claras de los docentes en dicho proyecto político. Es decir, 3 jugadores políticos que vivieron sus mejores días en años pasados, los Calderón incluso, llegando al máximo poder en México, que es la presidencia de la República, dejando tras de ellos cientos de miles de muertos, corrupción e impunidad. Para la Gordillo, también el mandato federal de Felipe Calderón fue la cúspide de su poder, traicionando al PRI, su eterno benefactor, y apostando su capital magisterial al servicio del panista en la elección presidencial de 2006, siendo la diferencia para derrotar al PRI, y con ello, la Gordillo se convertiría en todo ese sexenio en una de las mujeres más poderosas del país. Con Peña Nieto, Calderón nadó de amortito todo el sexenio, no hubo rendición de cuentas. Para el Baster Gordillo fue todo lo contrario, el PRI no perdonó y Peña Nieto la refundió en la cárcel, de la cual salió solo a la llegada de López Obrador a la presidencia. Animales políticos al fin, Calderón y la Gordillo muestran su insaciable lucro de poder, siempre bajo el lema de "el fin justifica los medios". Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. El fin de semana, este fin de semana que acaba de pasar, el INE le da un revés a las aspiraciones que tienen el expresidente Felipe Calderón y su esposa por formar un partido y entrar de lleno en la contienda que se va a llevar a cabo en 2021. También el partido de la maestra el Baster Gordillo también recibe un revés, y esto tiene que ver, por supuesto, estas fórmulas políticas, este poder que amasan las personas que están, o los políticos que ahorita están en el poder. Pero también tenemos que hablar de este financiamiento multimillonario y, en mi punto de vista, absurdo, a estos partidos políticos que realmente lo que buscan al formar partidos políticos pues es la venia del erario. Hoy vamos a platicar de ello, y para ello le voy a presentar a mis compañeros y amigos. Ricardo Arnulfo Mendoza. Excelente día, muchas gracias por acompañarnos. Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos y cuídense, por favor. Pues sí, fíjese, el fin de semana pasado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral le negó el registro como partido político a la Asociación Libertad y Responsabilidad Democrática, que todos conocemos como México Libre. 4 votos a favor y 7 en contra. La agrupación, liderada por el expresidente y su esposa, no se convertirá en instituto político porque dice el presidente del INE que hay cierta oscuridad en los dineros que entraron. Volvemos a esta parte del dinero, el dinero que entra a los partidos políticos, que no se registra, que tiene que ver con corrupción o donaciones, o la donación es la corrupción. Para algunos lo vemos en estos videos, como el de Lozoya, recibiendo dinero, pues es corrupción. Para otros lo vemos en el video de Pío, el hermano del presidente, pues son donaciones. Entonces, pues estas donaciones, o esto que está diciendo Lorenzo Córdoba, pues no le alcanzó a Felipe Calderón. Esta impugnación es porque el 8.18 del financiamiento de México Libre, entre otros aspectos que hacían dudoso su procedencia, de dónde venía, no se debe acompañar el otorgamiento de registro a una organización que tuvo 1 o 5 de cada 10 pesos, una fuente dudosa. De acuerdo con la valoración de la mayoría del Consejo del INE, el hecho de que la organización del presidente
del expresidente no pudo identificar el origen de más de 1 millón de pesos de 15 millones de pesos. Eso se traduce en el 8.18% de ese total de aportaciones. Felipe Calderón dice: los donativos que se cuestionan provienen de la aplicación Clip. Todos los donantes que usaron esta aplicación están totalmente identificados. Es falso que no lo estén. Si en México quieren hacer eso, pues simple y sencillamente el gobierno lo tiene que corroborar con los bancos. Así vemos que se juegan estas fichas en el poder y cada quien tiene su versión. Unos dicen que son donaciones, otros llaman corrupción. Eso depende del ángulo que se vea o del puesto que ocupes en estos momentos. Les dan un revés al expresidente y a su esposa. No nada más es el aspecto de que van a impugnar y van a seguir luchando, sino el mensaje que también manda el presidente Andrés Manuel un día después desde su rancho, diciendo que le sigan dando y que si hay algún tipo de manifestación que sea pacífica y todo esto, pero se le ve hinchado de felicidad en el sentido de que pues de alguna manera se lo tenía que cobrar, ¿no? Es un punto de vista personal, pero aprovecha la situación para decirle al pueblo que quien manda pues es López Obrador. Yo siempre he creído que México debe tener mucho menos partidos políticos, y a mí en lo personal me alegró la decisión del Instituto Nacional Electoral cuando le niega el registro a estas organizaciones o mafias políticas, porque estaba muy claro que el objetivo no era crear un partido para servir a la sociedad, sino que era un partido para servir intereses, ambiciones, apetitos muy siniestros. Y en el caso de redes sociales progresistas, pues ya sabemos que detrás está la maestra del Bester Gordillo, que ya fue enjuiciada por fraudes sindicales. Pero en este caso tipifican delincuencia organizada. Vámonos con Calderón y ahorita tocamos a Elbester. ¿Qué piensas de Calderón y Margarita Zavala, Alejandro? Mira, es que ellos alegan que el Instituto Nacional Electoral no tuvo elementos para negar ese registro y que actuó de una manera arbitraria. Yo recuerdo que en la primera deliberación de la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos no venía México Libre, no venía esa organización como los rechazados. Incluso parece que le dieron el aval, y eso fue el miércoles y el viernes. Exactamente, no. Y al día siguiente sale el INE con una decisión muy extraña, pero sin embargo tampoco no hay que cegarnos y tenemos que reconocer que también pertenece a esas mafias de poder que ya tuvieron el cargo de presidente de la República y que insisten todavía en tener un partido político. Esto que evidencia que la ambición es muy desmedida y que si no supieron gobernar el país cuando tuvieron el máximo cargo nacional, ¿por qué quieren regresar a la política? No, y fue un desastre su gobierno. Ahora, una cosa es la ley y otra cosa es el grupo que está pidiendo que se cree México Libre. Yo creo que el INE debe de dar más argumentos, más claros, más específicos y documentos, pruebas de por qué les negó el registro a México Libre, ¿no? Porque sí se ve como una maniobra, un complot, porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, malamente sale al día siguiente a burlarse de esto. El presidente no está para burlarse de nadie. Alejandro, hay tres elementos en ese. Uno, el que dice de las aportaciones, ¿no? Dos, el que 2 días antes le habían dicho que sí, que ya estaba el partido. Y tres, lo que estás diciendo del presidente saliendo a meter en la hoguera y fue cuando me robaron la elección. O sea, cuando él dice que Calderón fue el quien le robó la elección, pues esos 3 ingredientes yo creo que no tenía el por qué decir López Obrador que le habían robado la elección, y qué bueno que no esté en esa situación. Ya después la componen, pero creo que esos 3 elementos son importantes. Yo digo, mira, esa intervención inadecuada, incorrecta del presidente de la República, yo no le pongo mucha atención, porque nada más ratifica el tipo de mandatario que tenemos, ¿no? Que hay grandes problemas nacionales, seguridad pública, coronavirus, corrupción,
y dedica un tiempo de su investidura presidencial a burlarse de una decisión que debió dejarla en ese ámbito, en el contexto. Ya la tomó el INE y punto, que se ejecute. No tiene por qué intervenir el presidente. El INE es autónomo y el presidente debe de respetar las decisiones, y el silencio que debió haber guardado era más efectivo que toda la sarta de cosas que dijo, ¿no? Por no decirlo más bonito, pero creo yo que sí, ahí sí se configura un caso de estudio del ámbito jurídico, porque es inexplicable, ¿no? O sea, la Comisión de Prerrogativas no había dictaminado así, y de pronto el INE sale y dictamina que no obtiene registro el partido de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Entonces, no sé. Porque esos tres elementos, para ti, Ricardo, el de que hable de estas aportaciones, ¿no?, que no están claras, que por eso no le están dando el registro, por las aportaciones. Eso es lo que dice Lorenzo Córdoba, cuando acabamos de ver que el hermano del presidente recibe dinero, y él lo traduce como son aportaciones también, ¿no? ¿Para qué? Para financiar un partido. Y aquí él está diciendo que no le dan el registro por eso. Y se los digo, ¿no? A mí no me interesa que le den el registro a Calderón, y es uno de los peores presidentes que ha habido. Pero el que entre ese elemento es prácticamente como darse un martillazo en una mano. Yo así lo veo por parte de la presidencia, ¿no? Mira, nuestra Constitución Política Mexicana señala que los partidos políticos son instituciones de interés público. Lo remarca muy bien. Creo yo que todas las instituciones y que le cuestan al pueblo, todas son de interés público. Y por lo tanto, se deben de regir por principios como la legalidad, la transparencia, etcétera, ¿no? En el caso de los partidos políticos, ya conocemos la historia, ¿no? ¿Cuál es la vocación verdadera de un partido, ¿no? El agruparse personas que tienen ambición por el poder, por el dinero, y que ni siquiera les interesa el llegar al poder, ¿no? Me refiero a ganar una elección en general. Tenemos a uno de ellos, es el Partido del Trabajo. ¿Cuántos años tiene el Partido del Trabajo navegando de raite con otros partidos grandes, en donde lo único que hacen es nada más buscan conservar el registro, porque solamente con conservar el registro de su partido, que es el problema que tienen ahorita México Libre y redes sociales progresistas, significan cientos de millones de pesos que se les entregan y que los van a gastar a su antojo. Estábamos viendo aquí en el Congreso local en Sinaloa que le están haciendo una investigación a los legisladores del Partido del Trabajo, porque están facturando hasta los camarones que se comen cuando salen. Si van al súper, piden factura y las meten al Congreso tratando de justificar esos gastos. Y en alguna otra legislatura hasta hubo facturas falsas. Sí, no, recuerdo que hubo otro partido aquí en el país muy criticado, porque hasta unas medias facturaron para el partido. ¿Por qué candidato usaba medias? Nunca nos dijeron que usaban medias los candidatos, ¿no? Entonces, sin embargo, a ellos no les importa la crítica, no les importa. Y yo pienso que en el caso de los rechazados, vamos a llamarle así, México Libre, redes sociales progresistas, si les están señalando que ellos adquirieron recursos no claramente lícitos, pues ahí les están dando el camino para que al momento de que recurran esa resolución, pues puedan subsanar esas irregularidades y al final de cuentas se les otorgue el registro, ¿no? Porque nada más para comentar lo que sí. estás diciendo, darle una referencia a nuestro público, en el 2020... Sí. El acuerdo para llegar al financiamiento de los partidos fue de 5,239,000,000,000, 1,651,000 pesos, ¿no? Y por ejemplo, para el 2021, que es época electorera, subió más de 2,000 millones, 7,000,000,000, 226,000,000, 3,636,000 pesos. O sea, es una cantidad de dinero tremenda. Y aquí hay rubros que dicen
Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, casi 5,000 millones, que es lo que más se va. Actividades específicas, 149, casi 150 millones. Franquicia postal, que ahorita nos estaba comentando Ricardo, tiene que ver con mandar cartas o algo así. Franquicia telegráfica, en franquicia fiscal son casi 100 millones de pesos. Y abajo, en franquicia telegráfica, 693,000 y feria de pesos. Por partido, en 2020, Morena se llevó 1,663,944,000 en actividades ordinarias. Es decir, es Morena el partido que más dinero va a recibir, pero un partido más o menos del tamaño que estamos viendo. Un partido que no tiene partido. Recibiría por ahí de 400,000 millones de pesos. O sea, de ese tamaño es la bolsa que están buscando redes progresistas y el partido de Felipe Calderón. Sí, es lo que yo te comentaba ahorita, pues es la vocación más que nada por el dinero. La democracia nos sale carísima. Sí, imagínate la elección federal pasada, en donde ya los partidos, nadie quiere ir solo, siempre andan buscando cómo hacer alianza, precisamente para unir los presupuestos. Ese es uno de los propósitos, ¿no? Unir el presupuesto de este partido con este partido y tener más capacidad de combate en materia publicitaria. Pero los partidos, de acuerdo a la aceptación que tengan en la sociedad, pues reciben un mayor porcentaje de presupuesto. Cuando yo creo que estamos todavía viviendo nosotros, a pesar de que debiéramos estar viviendo en una cuarta transformación, estamos viviendo todavía con el modelo viejo, pues por eso es que está sucediendo todo esto. Y creo que en la agenda del Congreso de la Unión, de nuestros legisladores, no está contemplado todavía el cambio de la regulación, pues, de los partidos, el cómo van a llegar ellos a competir a una elección. Yo estoy completamente seguro, así como el público también puede compartir mi opinión, que si no fuera por ese tema de las alianzas, muchos partidos ya hubieran desaparecido. Bueno. O sea, hay elecciones y se va el PRI con 2, 3 partidos junto con él, el PAN y otros partidos, y Morena y otros partidos. Entonces, pero todo eso es todo va sobre el dinero, pues. Es parte de lo mismo, no es sumarle a la bolsita, sumarle a la bolsita, sumarle a la bolsita. Y por ejemplo, eso lo que dice es en época electoral, pero cuando no hay época electoral también reciben dinero estos partidos y no se sabe bien a ciencia cierta hasta dónde va. Los partidos políticos son los menos transparentes que existen en organizaciones que reciben dinero público en este país. Y los más corruptos también. Pero mira, súmale a esa cifra que tú acabas de mencionar, que es a nivel nacional, súmale lo que reciben en cada estado, súmale lo que le piden a sus militantes. Lo que, como dice, hay gente que Partido Nueva Alianza, ¿cuántas cuotas le pedían los maestros para supuestamente para su sustento? Precisamente eso, y ya que estabas en eso, en la organización de redes sociales progresistas no les dan el registro precisamente por eso, porque dicen que hay un conflicto ahí con el sindicato, que utilizan al sindicato, que hay muchos favores ahí que están relacionados con el sindicato y que viene mucho dinero del sindicato para mover a este partido que se quería crear. Pero eso lo saben todos. Claro, eso es muy evidente, eso sí fue muy cuestionado durante este tiempo en el que hicieron las asambleas y trataron de lograr el registro. Y aquí en Sinaloa fue muy claro, ¿no? A quien entraba al salón del CENTE acá, le daban sus 500 pesos y un lunch para que, nomás para que enseñara su credencial de elector en la entrada y dijera que él es militante de redes sociales progresistas. Y está muy claro, ¿no? Yo donde sí veo mucha claridad y me alegra mucho la decisión del INE es en el caso de RCP, porque sí es una mafia enorme que conocemos los mexicanos, que ya fue llevada a los tribunales y que aquí, por ejemplo, pues ¿a quién incluye? ¿Quién dirige aquí redes sociales progresistas? Gerardo Vargas Landeros, que fue el secretario de gobierno, el segundo hombre más importante dentro del gobierno de Mario López Valdés, que dejó a Sinaloa devastado en corrupción, en seguridad pública, en todos los aspectos posibles. Entonces ahí está muy claro, ¿no? Yo lo que digo es que lo que debería de determinarse ya una reforma en esta materia, donde
ya se les reduzca el presupuesto a los partidos o se les elimine. Más bien que se rajen con sus propias uñas. Quieren un partido, ok, pero ¿por qué tienes que pagarle al gobierno? ¿Por qué los mexicanos tenemos que pagarles a los partidos para que haya partidos, ¿no? Otra, aumentarles el porcentaje de votación para que conserven el registro, subirlo más. Está muy bajo. Y así se evitaría que esta partidocracia que nos está costando carísima y que aparte no sirve para nada, le permitiera a México transitar a un sistema de partidos donde realmente las organizaciones que se creen, que se generen, vengan a responder a la nueva realidad mexicana, ¿no? Sírvanle a la gente, demuestren que le sirven a la gente y son partidos políticos. Si le sirven a un grupo, a una mafia, a una camarilla, no son partidos políticos. Yo creo que se debe de clarificar todo esto, pero ¿cómo no lo hacen? ¿Por qué? Porque en el Congreso están los partidos, en el gobierno están los partidos. Pues ellos son parte de la historia fraudulenta. ¿Cómo crees que lo van a aprobar? Pues sí, parte. ¿Cómo crees que lo van a aprobar? Entonces, ¿a quién le debemos de pedir que apruebe esto? Vamos a hacer una consulta popular. En ese aspecto, Alejandro, ya manejamos lo legal, lo moral. Dices, Gerardo Vargas Landeros, él en una conferencia de hace unas horas, un día, dice él que él salió del PRI en 2017 y es legalmente una pieza, él lo menciona hasta clave, de la cuarta transformación, y lo ves, y tú ves, por supuesto que es un animal político, él no lo puedes negar de que todo lo que carga del malovismo, pues pareciera que para él no es un problema, sino un beneficio, ¿no? Lo moral. Las personas que están manejando este tipo de proyectos, Vargas Landeros aquí en Sinaloa. Mira, no tienen ningún derecho a aspirar a nada, a no ser que sea ir a los tribunales a declarar de todo lo que hicieron. Creo yo que la impunidad de este sistema de justicia que tenemos, que les permite que cometan delitos contra el patrimonio social, el patrimonio público y no paguen por ello, les permite ser tan cínicos, así como él o como la maestra Gordillo, para todavía decirse defensores ciudadanos y crear una AC o una fundación en la que ponen los colores de Morena. Y creo que cuando él anuncia su fundación en Sinaloa la semana pasada, ya sabía el destino que le esperaba a RCP, porque dice, somos morenistas, nosotros contribuimos a la cuarta transformación, que me diga cómo contribuyeron a la cuarta transformación. Entonces ya buscaba una liana diferente, porque sabía que esta se le iba a caer. Entonces, pero no tienen ninguna calidad moral, ninguna calidad, y deberían de estar realmente, mínimamente, en los tribunales declarando en estos momentos, en lugar de conferencias de prensa. Dice, él estuvo en Morena y ahora él habla, de Morena como si realmente él fuera una pieza clave de toda la transformación o de todo lo que se hizo de trabajo. Tú eres de Morena, tú has estado trabajando todos estos años. ¿Cómo ves a alguien que ahora se quiere subir al caballito de Morena para decir, quiero ser gobernador, y que durante años ha estado, ya sea en periódicos, columnas, en donde se para, abogando porque él es más morenista que el mismo presidente? Andrés Manuel López Obrador no hace muchos días en que él definió a ese tipo de personas y él los ubica dentro del grupo de los conservadores y dice, hay dos tipos de personas en los conservadores, ¿no? Los cínicos, ahorita salió por ahí la palabra cínicos, los cínicos y los hipócritas. El cínico, pues aquel que lo reconoce y se burla, ¿no? Y el hipócrita, el que oculta la verdad. Yo no vi nunca en ningún acto de campaña Gerardo Vargas Landeros con la camiseta de Morena. Nunca lo vimos, pues, o sea, es hipócrita, ¿no? Está diciendo cosas que no es cierto que sucedieron. Porque hasta maneja una cantidad de votos, que yo aporté tantos votos a Morena y que... no es cierto, ¿no? Y en realidad el proyecto de Gerardo Vargas Landeros lo depositaba él completamente en redes sociales progresistas. Pero, como dijo Alejandro, hasta los colores cambió de la publicidad. Él ya empezó a poner su nombre con los colores de Morena. Se olvidó del trébol. Y se maneja, no sé, a mí me dijeron hace poco que él tenía una estrecha relación con Marcelo Ebrard y que le habían prometido que sí iba a entrar a Morena, pero que se pusiera por este lado, ¿no?
Él habla que desde 2017 legalmente pertenece a Morena, que dejó al PRI y que desde 2017 pertenece a... Palabras de él. Sí, y vean cómo la falta de identidad ideológica en el tema de los partidos y las alianzas, cómo ocasionan problemas en el ejercicio del poder. Cómo hemos visto que personas que llegaron al Senado y que se abrazaban de López Obrador y se levantaban la mano en los mítines, llegan al Senado o llegan a la Cámara de Diputados y de repente renuncian a la bancada y se van a otro partido o se quedan como independientes. Pues lo que pasó ahora en la dirigencia de la Cámara de Diputados, la Secretaría General, todo el mundo se subió para todos lados y se hizo un desparpajo de partidos. Y fue bien interesante cómo reaccionaron los legisladores cuando se dieron cuenta que por no haber llevado a cabo una reforma electoral, que era lo que hablaba Alejandro ahorita, por no haber entrado en una reforma electoral, cuando abrieron los ojos se dieron cuenta que ellos no podían presidir la Cámara en el tercer año, situación que pudieron haber modificado. Pero también si nosotros revisamos la historia de la representación de la Cámara de Diputados en la mesa directiva, pues fueron luchas de la izquierda que no estaban de acuerdo en que el partido mayoritario presidiera la Cámara los 3 años. Sí, todo el tiempo. Entonces, ahora que estamos al revés, entonces ya había inconformidades. Y ahí sí se dividieron los legisladores de Morena. Unos se abstuvieron, otros votaron a favor, otros en contra. Y eso pues le afectó para que Fernández Noroña llegara a la presidencia, ¿no? Se les puede colar Gerardo Vargas a Morena, ¿eh? Se les puede colar. Así como se colaron bastantes en la elección de 2018. Sí es posible, ¿no? Sí es posible. Yo recuerdo que cuando Maloba llegó al PAN, decía el dirigente estatal, Francisco Solano, que ahí no entraba ni por la chimenea. Sí. Él iba a cerrar el PAN y que no iba a entrar nadie, Así ¿no? es. Él decía. Entonces, en esta ocasión también los morenistas, yo he escuchado muchos comentarios de ellos, que a Morena Gerardo Vargas no va a entrar. Sin embargo, todavía los partidos son dirigidos desde el centro. Sí. Y lamentablemente las negociaciones de alto nivel no toman en cuenta pues a la militancia. Y de manera que es posible si Gerardo Vargas Landeros tiene buenas relaciones en México y obtiene la oportunidad, pues ahí es donde viene el resquebrajamiento de Morena en el futuro, porque Morena tiene mucho militante de libre conciencia, que no vive de la política, que no quieren ningún puesto. Ellos están en Morena por convicciones, porque fue como el ocaso de su vida, están viendo algo en lo que siempre soñaron. Entonces, ellos no se van a ir porque alguien les ofrezca un puesto para que apoyen a un candidato que va llegando, ¿no? Entonces, el hecho de que en Morena pudieran no elegir, ¿no?, sino designar candidatos de ese tipo, como Gerardo Vargas Landeros, y de gente que esté ligada al sistema, el morenista mejor no participa. Y ahí empieza la historia de la izquierda, ¿no? Como en el PRD. Así es. Y otra vez desaparece la izquierda y un grupo que quiera formar otro partido verdaderamente de izquierda, ¿no? Porque en este caso, hablando específicamente de Vargas Landeros, hay un caminito que lleva a López Obrador, ¿no? La sumisión, ser ególatra, ¿no? Aplaudirle esta idolatría a López Obrador, siempre estar sobre él de esta forma tan poco moral. Yo creo que ese caminito lo tiene perfectamente. Le encanta al presidente que lo idolatre, ¿no? Y a Vargas Landeros. Se tendría que pelearse Lucila Ayala contra Vargas Landeros por la candidatura en todo caso. Que sea por llegar a gobernador, como decía Conrado Sol, ¿no? Lo que sea por llegar a ser gobernador. Sí, por eso hago 2 apuestas. Sí se puede colar Gerardo Vargas Landeros a Morena. Y la segunda apuesta es, si Gerardo Vargas Landeros llegara a ser candidato a Morena, no gana Morena la gubernatura. Claro. En automático, así ya, por ahorita, desde ahorita. Entonces yo creo que como punto final, sí, Alejandro. Yo creo que a mí me parece acertada la decisión del Instituto Nacional Electoral. Me parece muy bien. Creo que en el caso de México Libre sí tiene que explicar y justificar por qué ya. Porque se le está haciendo bola del engrudo con la respuesta de Calderón ahí, pero finalmente toda esa
mafia política que quiso hacer partido y que es rechazada. Creo que esto le viene bien a México. No me parece adecuado que el presidente se burle. El presidente no está para burlarse, el presidente está para gobernar, para todos los mexicanos, sean del signo que sean y sean del talante que sean. Tiene que gobernar para todos, ¿no? Y que se debe de avanzar, coincido con el licenciado, de que se debe de avanzar una reforma electoral ya, donde todas estas cosas se regulen, ¿no? ¿Por qué tantos partidos? ¿Por qué tanto partido que cultiva como esa llaga purulenta, gusanienta, donde todos quieren comer de ahí? Yo no me lo explico todavía. Punto final, Ricardo. Bueno, coincidir también con Alejandro en sugerirle a los diputados federales, senadores que nos estén viendo, que busquen crear una agenda para una reforma electoral que para el 2021 ya no alcance el tiempo, pero que si queremos tener una buena elección el 2024, que es cuando viene la renovación total del gobierno federal, entre otros, que deberían de iniciar ya con esa reforma electoral y si tienen dudas de lo que estamos diciendo aquí, que hagan una consulta para que vean lo que piensa la ciudadanía, porque esa consulta pues ya urge, ¿no? Y que se olviden los partidos de que la sociedad está por aceptar ahorita candidaturas impuestas. El pueblo espero que ejerza su derecho a que sea el pueblo el que proponga los candidatos a los partidos y no a la inversa. Estamos llegando al final de este programa. Coincido con lo que dicen mis compañeros, creo que sí se debe reformar, creo que sí debe de haber una nueva ley para que ponga en cintura a todos estos, pero también esto de que de repente se les niega a los partidos este registro, por supuesto aplaudirlo, pero hay un halo de desconfianza cuando ves por todos lados que la información se cruza. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces. Hasta siempre. Hasta luego.